Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta semana y la siguiente vamos a dedicarnos a cuestiones de semántica histórica. Es decir, vamos a atender muy brevemente a la evolución del español desde sus orígenes hasta hoy en día. Estudiaremos algunos rasgos de esta evolución, sobre todo rasgos de carácter fonético, que a su vez nos ayudarán a entender otros rasgos de carácter semántico. Eso lo veremos en la segunda semana. Entonces, en esta primera veremos brevemente un poco de historia de la evolución desde el latín hasta el español moderno y algunos rasgos fonéticos de esta evolución, sobre todo fonéticos, puesto que el cambio fonético es el que en mayor medida, acompañado del cambio semántico y otros tipos de influencias, afectan al desarrollo de las lenguas, es decir, al hecho de que todas las lenguas romances deriven del latín, pero sean muy distintas de la lengua madre y a su vez distintas entre sí. Entonces, vamos a atender en esta clase introductoria a cuestiones muy generales de historia de la lengua española. Voy a intentar no alargar mucho el vídeo. Sé que tenéis mucho trabajo. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Digo intentar, no siempre me sale, o más bien diría casi nunca, pero voy a intentarlo. Bien. Entonces, las lenguas románicas. Las lenguas románicas o romances o lenguas neolatinas. Lenguas neolatinas porque todas derivan del latín, es decir, son latín evolucionado. El español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, el catalán, cualquier lengua neolatina es, en otras palabras, es latín. Pero ya no es latín al mismo tiempo. Es decir, ha habido tantos cambios en su estructura fonética, morfológica y sintáctica que cada una de estas lenguas se han alejado de su madre, con el que ya solo guardan un cierto aire de familia. Bueno, entonces las denominamos a todas ellas lenguas neolatinas o romances o románicas. Con cualquiera de estos calificativos se las conoce. De entre todas ellas, el español es la que cuenta con mayor número de hablantes debido, como bien sabéis, a la conquista de América en el siglo XVI. Entonces, claro, el español no solo es la lengua que se habla en España, sino la lengua que se habla en buena parte de Latinoamérica, hoy en día, también en Estados Unidos, unos 50 millones de hablantes, y en algunas otras partes del mundo, como en África, en un pequeño país que se llama Guinea Ecuatorial, que fue una colonia española, y hasta principios del siglo XX, finales del XIX, se hablaba también en las Filipinas, que fue parte de España durante siglos. Y si viajáis a las Filipinas o conocéis gente de Filipinas, os daréis cuenta de que aunque ya no hablen español, hablan otras lenguas, incluso inglés, conservan todavía muchas palabras y costumbres derivadas de los conquistadores españoles. Bueno, todas estas lenguas, todas las lenguas neolatinas,
no derivan directamente del latín culto, el latín que podéis leer a través de los grandes autores de la antigüedad, de un César, de un Cicerón, de un Ovidio. Todos ellos escribieron en latín culto, pero las lenguas neolatinas no derivan del latín culto, es decir, no derivan del latín que hablaban las élites políticas y culturales del Imperio Romano, sino que derivan del latín que hablaba el pueblo, que era un latín mucho más simplificado. Lo llamamos latín vulgar. No vulgar en la acepción actual del término, no vulgar en cuanto al adjetivo despectivo, sino que aquí tiene el significado de vulgo. Vulgo en latín y en castellano antiguo, por ejemplo, significaba el pueblo. Entonces era el latín hablado por el pueblo. Como rasgos de este latín, fundamentalmente su simplicidad en comparación con el latín culto. Yo no sé si alguna de vosotras o Nasser habéis estudiado alguna vez latín, aunque sea de manera rudimentaria, pero si alguna vez lo habéis hecho o lo hacéis o os interesáis por ello, comprobaréis que el latín que tengáis que estudiar, que es el latín de los libros, es un latín una lengua bastante compleja, con un orden sintáctico difícil. Bueno, todos esos rasgos en el latín vulgar estaban muy simplificados, muy simplificados. Todas las lenguas neolatinas que se hablan tienen sus orígenes en las viejas colonias del Imperio Romano. Cada uno, en general, aproximadamente cada uno de los países en los que hoy en día se habla una lengua romance, corresponde aproximadamente, repito, o bien a colonias del Imperio Romano, colonias en principio, después provincias del Imperio, por ejemplo, la provincia de Hispania. De ahí el nombre de provincia de Hispania, que era toda la península, de ese nombre deriva el nombre de España. Es decir, España en principio debería ser toda la península ibérica, solo que por circunstancias históricas un fragmento de ella se separó del resto y se convirtió en Portugal, como podría suceder en el futuro, ojalá no, con otras partes de España como Cataluña, País Vasco, Galicia. Bueno, esperemos que esto nunca llegue a suceder. Otras provincias del imperio, por ejemplo, eran la Galia, que correspondería más o menos a lo que hoy en día es Francia y Bélgica. Y por eso en todo ese territorio se habla francés, una lengua derivada francés u otras lenguas romances. En el sur se habla occitano, etcétera, derivadas del latín. Bueno, las lenguas románicas, no me detengo apenas en esto porque todos más o menos las conocéis. Las grandes lenguas romances de cultura, que son el español, que se habla, ¿veis?, en la provincia de Hispania y en toda América. El portugués, que se habla en un fragmento de esta provincia, en una zona. Las provincias a su vez estaban divididas en regiones más pequeñas. Una de estas regiones era la Lusitania y por eso al portugués también se le conoce como la lengua lusitana, o a los portugueses como lusitanos. Y sabéis que el portugués también se habla en Brasil, es decir, la mayor parte de hablantes de portugués viven en Brasil y en algunos países de África, del África Negro, antiguas colonias portuguesas.
el italiano, que básicamente hoy en día ya solo se habla en Italia, el francés, que correspondería a la provincia de la Galia, eh, y que se habla en Francia, en Bélgica, en algunos cantones de Suiza, en alguna región de Canadá, en una pequeña república, bueno, en un par de repúblicas del Caribe y en algunos países africanos. Entonces a esto los franceses lo llaman la francofonía. Y por último, el rumano, que solo se habla en Rumanía. Aquí veis un mapa del Imperio Romano en tiempos de Cristo, es decir, hacia el siglo I de nuestra era, que correspondía, ¿veis? La amplitud del Imperio Romano era considerable, abarcaba todo el centro y sur de Europa, más el Asia Menor, lo que es hoy más o menos la actual Turquía, más o menos Azerbaiyán, Georgia, Judea, Canaán, lo que es hoy en día más o menos Israel, Egipto y la mayor parte del norte de África. ¿De acuerdo? En algún momento el Imperio Romano también llegó hasta Gran Bretaña, pero es una región que se perdió relativamente pronto y por eso en Gran Bretaña no se habla una lengua romance. Y los romanos tampoco consiguieron avanzar mucho hacia el este de Europa. La gran frontera siempre fue el Rin, el río Rin, y los germanos al otro lado del Rin, con los que combatieron durante cientos de años, y los cuales finalmente acabarían invadiendo lentamente el imperio. Entonces, por eso en todas estas regiones de Europa se siguen hablando lenguas germánicas, eslavas o bálticas. Los romanos, que pudieron haberlo hecho, se encontraron en su avance con un muro, con el muro de los pueblos germanos. Bueno, lenguas más pequeñas, entre las románicas, son, pues en España, el gallego, que se habla en Galicia, el catalán, que se habla en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con diferencias dialectales, pero es la misma lengua. El occitano, que durante siglos fue la lengua que se habló en la mitad sur de toda Francia. Hoy en día está mucho más reducida, pero todavía se habla, al menos en el ámbito rural. El corso, que es la lengua también muy limitada por el francés, que se habla en Córcega. Hoy en día sabéis que Córcega es parte de Francia, con cierto problema independentista. El sardo, que se habla en la isla de Cerdeña, que pertenece a Italia. Por lo tanto, el corso compite con el francés y el sardo compite con el italiano, pero ambos son lenguas de origen latín. El romanche, que es una lengua que se habla con muy pocos habitantes, pero en algunos cantones de Suiza y del norte de Italia, allí con el nombre de retoromance. Bueno, de entre todas las que se hablan en la península ibérica, solo el vasco no es una lengua románica y no está emparentada con ninguna otra lengua de Europa ni del mundo. Aquí tenéis en este esquema una división muy básica en áreas dialectales. Cada una de estas áreas que veis comprendida
en círculos cada vez más pequeños, contienen rasgos dialectales emparentados entre sí. Es decir, las lenguas que tenemos en este círculo más pequeño son las lenguas que llamamos iberorromances. El gallego-portugués, el español, el mozárabe, que sabéis que es una lengua desaparecida en la Edad Media, el asturleonés y el aragonés son todas lenguas ibero-romances. ¿Por qué se les llama así? Porque se hablan en la península ibérica y porque todas ellas comparten rasgos fonéticos y morfológicos similares, que son distintos de los rasgos que caracterizan al occitano, como veis aquí. El catalán sería una lengua que formaría más bien parte del grupo occitano que no de las lenguas iberorromances. Es decir, el catalán, a pesar de que se habla en la península ibérica, conserva menos rasgos similares con el español o con el gallego-portugués y más rasgos de similitud con el occitano y este a su vez con las lenguas de Oel, con el francés y otros dialectos afines. La división langue d'Oil y Languedoc se debe simplemente a una característica muy básica y es que el adverbio sí en occitano es oc y en francés y en dialectos emparentados es oui, oir en francés antiguo. Aquí tenemos dialectos retorromances, el romanche, el ladino, el friulano. Están en una caja porque tienen rasgos en común. Los dialectos italianos en esta otra caja. Sabéis que el italiano es una lengua muy dialectalizada, con muchos dialectos. Lo que llamamos italiano no es más que una de las variantes del italiano que se ha estandarizado debido a que a finales del siglo XIX Italia se unificó en una sola nación y de ahí la necesidad de una lengua estándar para facilitar la educación a toda la población italiana. Pero en cada región se sigue hablando su propio dialecto. El corso y el sardo, que forman su propio grupo, pero mantienen relaciones de cercanía con los dialectos italianos. Y por último, de manera muy independiente, los dialectos del rumano o dialectos emparentados que se hablan en los Balcanes. Por lejanía, veis que hay una gran separación entre los dialectos rumanos, balcano-rumanos y el resto de dialectos romances. Podéis colegir, entender que de todas las lenguas romances el rumano es la más diferente. Bueno, en cuanto a porcentaje de hablantes, pues por supuesto el español es la lengua más hablada, con un 47% de la población de hablantes de lenguas romances del mundo. Le sigue el portugués, debido a Brasil. Después viene el francés, con un 11%. Y bueno, el italiano y otras lenguas menores. Aunque los franceses presumen de francofonía y dicen que tienen millones, cientos de millones de hablantes, hay que considerar que en el caso del francés, esos millones de hablantes, esas decenas y decenas de millones de hablantes, por ejemplo, en África, no tienen el francés como lengua nativa, sino que solo es una lengua vehicular para ellos. Como lenguas nativas tienen muchas otras lenguas y dialectos africanos. Entonces, aunque los franceses consideran que son cientos de millones de hablantes los que tiene el francés, en realidad no es exactamente así.
como lengua nativa, sí que la mayor parte de hablantes de español tienen el español como lengua nativa, no todos, pero sí una gran mayoría. Eso no sucede con el francés. ¿De acuerdo? Bueno. Y las lenguas románicas, que debido a la conquista española y después del norte de portuguesa también, la zona de Brasil, las Guayanas, que son estos pequeños países que veis aquí, en donde se habla francés, inglés, holandés, en algunas islas del Caribe, Jamaica, inglés, criollos derivados del francés, etc. Pero la mayor parte de la población, pues ya veis, habla español. En todo el sur de Estados Unidos, sobre todo, que hasta el siglo XIX fue territorio mexicano. Los Estados Unidos tuvieron una guerra con México y México perdió todo este territorio, por eso hay muchas ciudades americanas, norteamericanas, que tienen nombres hispanos, como Los Ángeles, por ejemplo, pues en todo este territorio, y además, debido a la inmigración, hay muchos hablantes de español. Si visitáis no solo el sur de Estados Unidos, sino muchas ciudades, por ejemplo Nueva York, vais a escuchar de manera continua hablar en español. Eso se debe a los hablantes los hablantes de esta lengua que han emigrado a Norteamérica, de México y otras repúblicas, sobre todo del centro de Centroamérica. Bueno, y el francés, aunque ya muy reducido en la zona de Quebec, sobre todo. Las diferencias entre las lenguas románicas se deben a distintos factores. Principalmente son las lenguas que se hablaban en cada una de las regiones que los romanos ocuparon. Por ejemplo, en la Galia se hablaban lenguas celtas. Estas lenguas celtas, los galos, eran hablantes de una lengua celta. Esta lengua influyó en el latín, en muchos fenómenos del latín que se hablaba en la Galia. Por eso, en realidad, entre todas las lenguas occidentales, el francés es la que presenta más rasgos diferenciadores, tanto en cuanto a fonética como a algunas cuestiones. Por ejemplo, la forma tan extraña que se tiene de contar en francés. 80, 90, perdón, eso es 90. 90, 90, ¿no? 4, 20, 10. Es una forma de contar en base 20 que deriva de la lengua celta o lenguas celtas, dialectos celtas que se hablaban en la Galia. De igual manera sucede en Hispania. En cada región de Hispania se hablaban distintas lenguas anteriores a la colonización romana. Lenguas celtas también, lenguas ibéricas. Bueno, en la península ibérica se hablaba un gran conglomerado de lenguas muy distintas entre sí. No tenemos suficientes datos para, aunque conocemos el nombre de muchas de ellas, no tenemos suficientes datos como para caracterizarlas tipológicamente. La única lengua que ha sobrevivido de todas esas que se hablaban antes de la ocupación romana ha sido el vasco. Bueno, entonces el latín vulgar hablado en cada una de las regiones de la península ibérica fue influido por cada una de las lenguas que se hablaba ya allí, en cada una de esas zonas. De ahí que en la península ibérica tengamos catalán, castellano, aragonés, asturleonés,
gallego-portugués, etc. Buena parte de esa diferenciación se debe a las lenguas que ya se hablaban allí. Y por último, otro rasgo diferenciador son las lenguas de pueblos invasores que vinieron después de los romanos. En el caso de la península ibérica, visigodos, que eran hablantes de una lengua germánica, y árabes, que eran hablantes, bueno, pues de una lengua semítica. ¿Qué rasgos compartidos tienen todas las lenguas romances? En general, a pesar de las diferencias, encontramos en todas ellas dos géneros, masculino y femenino. Sabéis que hay lenguas, por ejemplo, como el alemán, que es una lengua germánica, en las que hay tres géneros, masculino, femenino y neutro. En las lenguas romances solo hay dos, masculino y femenino. Sabéis que el latín tenía casos como hoy en día tiene el alemán, el letón, el ruso, el árabe clásico, también tiene un par de casos. Bueno, pues el latín tenía varios casos, 6 casos. El nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y el ablativo, que se corresponden más o menos a sus equivalentes, por ejemplo, en letón. Bueno, todos estos casos, con el paso de los siglos, desaparecieron. Desaparecieron en todas las lenguas románicas, con excepción del rumano, donde se ha conservado un caso nominativo y un caso acusativo. El francés medieval también tenía la diferencia entre caso nominativo y caso acusativo, pero ya el francés moderno perdió esta diferencia. El uso del sujeto. En la mayor parte de las lenguas romances, el sujeto no es necesario, es decir, los verbos expresan ya la persona que habla. En español no necesitamos decir él es un niño, sino que podemos decir simplemente es un niño, con excepción, como bien sabéis, del francés. La excepción es el francés, probablemente por cuestiones de fonética, porque las personas, debido a la fonética del francés, las personas de los verbos resultan un tanto confusas. Entonces se hace necesaria el uso siempre, la presencia siempre del pronombre, como en inglés. ¿Qué otros rasgos semejantes tienen? Todas las lenguas románicas tienen 3 modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. En castellano, el indicativo y el subjuntivo son modos muy diferenciados y muy productivos. En otras lenguas romances, aunque a pesar de que los tienen, no son tan productivos. Por ejemplo, en francés, que sí que tiene una diferencia entre indicativo y subjuntivo, pero digamos que es menos usado que en español, aunque también se usa. Algunas de estas lenguas, en concreto las lenguas de la península ibérica, las lenguas ibero-romances, tienen una distinción entre ser y estar. Y también, en la mayor parte de las lenguas romances, hay una distinción entre un pronombre informal, tú, y un pronombre formal, usted. Como en francés, tu, vous. Bueno, aquí veis una pequeña tabla con algunas palabras para que os hagáis una idea de la similitud entre las distintas lenguas romances. Solo tenemos ejemplos de las lenguas más habladas: español, francés, italiano, portugués y rumano. Pero ya veis que en latín teníamos la palabra niger. Níger da en español negro,
en francés noir, en italiano nero, en portugués negro y en rumano negro. En todos los casos vais a ver que el portugués y el español, como son lenguas ibero-románicas, son las que presentan un índice de parecido mayor, 3, 3. Hierro, ferro. Caballo, caballo. Verde, verde. Hacer, facer. Negro, negro. Bueno, el portugués no lo estoy pronunciando de manera correcta, tiene una pronunciación mucho más complicada que la del español, pero en cualquier caso veis que ambas lenguas están muy cerca y que un hablante de español puede comprender en un grado muy alto a un hablante de portugués o un texto escrito en portugués y al revés. La lengua más distinta, como podéis apreciar, es el francés, porque es la lengua que más evolución fonética ha sufrido a lo largo de los siglos. Noir, faire, ver, cheval, faire, trois. Veis que se aleja bastante de la pronunciación del resto de las lenguas. Y la estructura fonética o morfofonética más tradicional, la que recuerda más al original en latín, si lo comparáis con esta lengua, son el italiano y el rumano. Nero, negro, fare, face, verde, verde, cavallo, cal, ferro, fier, tre, trei. Entonces, vemos que el italiano básicamente es la lengua de todas las romances que más se parece al latín. El rumano también, lo que pasa es que el rumano, debido a su aislamiento durante siglos del resto de la Romanía, fue muy influido por las lenguas con las que estaba en contacto, que eran fundamentalmente lenguas eslavas y otras lenguas habladas en los Balcanes. Entonces, al estar durante siglos en contacto con estas lenguas y no con otras lenguas romances, heredó muchos rasgos muy peculiares de esas lenguas eslavas y de otras variedades de las que se hablan en los Balcanes. Por ejemplo, como característica curiosa, el rumano, que sí que tiene artículo, como el resto de lenguas romances. Sin embargo, en rumano el artículo está pospuesto, no viene antes del nombre, sino que viene después del nombre. Y, como ejemplo, os doy una palabra que todos conocéis. ¿Qué palabra conocéis todos en rumano? Pues simplemente el nombre de un personaje mítico del que hay muchas historias, una novela, de un novelista inglés, Bram Stoker, y muchas películas, que es el personaje de Drácula. Drácula viene del rumano Dracul. ¿Y qué significa Dracul? Pues una palabra que a su vez podemos dividir en una raíz más un monema. La raíz es drac. Drac significa dragón. Por ejemplo, en catalán al dragón también se le llama drac. Y ul es el artículo nominativo, porque os recuerdo que el rumano es una lengua que preserva todavía diferencia de casos entre nominativo y acusativo. Entonces, Dracul, Drácula, significa el dragón. En todas las lenguas romances el artículo estaría antepuesto al nombre, el dragón. En catalán, por ejemplo, el drac. En rumano no es así. En rumano lo que hacen es dracul, dracul, formando una sola palabra. Dragón el, si lo queremos traducir literalmente. Es una característica del rumano. También su vocabulario en un alto grado está compuesto por palabras de origen eslavo. En español, en portugués, en todas las lenguas ibero-romances,
Sí, se dice sí. En francés es oui. En occitano, en los dialectos del sur de Francia, o. En italiano también es sí. Pero en cambio, en rumano no se parece a ninguna de estas formas, sino que dicen da, como en ruso. Da. Bueno, y simplemente como curiosidad. Y por último, las lenguas romances derivan o son una rama de las lenguas indoeuropeas que se hablan en buena parte del mundo. En Europa, Medio Oriente y el norte de la India, por haberse extendido en estas regiones en tiempos históricos, desde hace unos 4 o 5 mil años, y por colonización moderna en América y en Australia. ¿Vale? Estas son, todo lo que veis aquí en rojo son lenguas indoeuropeas. Todos nosotros, los aquí presentes, hablamos lenguas indoeuropeas. Bueno, con la excepción de Nasser, cuya lengua nativa es el árabe, que es una lengua semita. No está relacionada directamente con las lenguas indoeuropeas. Pero el resto de nosotros, ya hablemos español, hablemos letón o ruso, hablamos lenguas indoeuropeas. Entre ellas, pues, las lenguas germánicas, las lenguas eslavas, las lenguas bálticas, etc. Bueno, ¿en qué épocas históricas se divide la historia del castellano? Para no hacer este vídeo muy pesado, voy a comenzar por el principio y en la siguiente clase continuaré. Épocas históricas. Podemos dividir las épocas históricas de la evolución del castellano en todas las que veis aquí. En primer lugar, tendríamos la correspondiente a, bueno, que no es propiamente una etapa del castellano, porque es previa a la invasión romana, que son las lenguas que se hablaban en la península ibérica, las lenguas prerromanas. Os recuerdo que otro nombre para la península ibérica, bueno, otro nombre para España y Portugal es el de península ibérica. E ibérico viene del nombre de uno de los pueblos que ocupaban antes de los romanos esta península, que eran los íberos. Los íberos hablaban una lengua probablemente relacionada con el vasco, pero no era vasco. Bueno, esto son cuestiones filológicas que todavía hoy en día no están claras y que quizás no lleguen a estarlo nunca. Y junto al íbero y a otras lenguas relacionadas se hablaban lenguas celtas. Por eso se habla de pueblos celtíberos, que eran las lenguas predominantes en la península, el celta y el íbero, antes de la llegada de los romanos. Llegaron los romanos, se produjo la romanización de la península desde el siglo II antes de nuestra era, y a partir de la caída del Imperio Romano, hacia el siglo V, ocuparon la península un pueblo de origen germano, los visigodos. A partir del año 711, los musulmanes. Después de esa ocupación, ya hacia el siglo VIII, IX, empezó la reacción de los cristianos y poco a poco fueron retomando el territorio perdido hasta que en 1492, como sabéis, se conquistó el último reino musulmán de la península, el Reino de Granada. Y también a partir de esta fecha, la expansión del español a América, del español y del portugués, y, por último, la época contemporánea.
Vamos a ver cada una de estas épocas de manera muy general. En primer lugar, los pueblos prerromanos y la ocupación romana. Muy brevemente. Antes de la llegada de los romanos, en 218 antes de Cristo. Los romanos entran en la península en el 218, ya conocían la península, pero a causa de las guerras que mantenían con Cartago, con el imperio de Cartago, en el norte de África, pues ocuparon la península para cortarles cualquier posibilidad de avance, como habían hecho ya en tiempos de Aníbal, que prácticamente llegó con sus elefantes hasta las puertas de Roma. Pues para evitar un nuevo ataque de ese tipo, los romanos ocuparon la península. De esta manera cortaron cualquier posibilidad de avance por tierra a los ejércitos cartagineses y, al mismo tiempo, dominaron un nuevo territorio europeo. La ocupación de la romana de la península no fue inmediata, sino que fue gradual. Se realizó poco a poco. Pero más o menos en los siguientes 100 años toda la península ibérica estaba ocupada por Roma y formaba ya una provincia dentro del Imperio Romano con leyes romanas, presencia militar en todo el territorio romana y ya en funcionamiento las diversas instituciones legislativas y administrativas del imperio. Es la época en la que el latín vulgar, fundamentalmente llevado a la península como a otras regiones del imperio por los soldados del ejército romano, era el latín vulgar. Los pueblos prerromanos. Hemos hablado muy brevemente de ellos. Aquí tenéis, muy resumido, cuál podía ser aproximadamente, muy aproximadamente. No penséis que esto es algo establecido, puesto que lo que nos dice la arqueología y lo que nos dicen los textos antiguos es bastante vago, bastante impreciso, pero fundamentalmente vascos en el norte, celtas más bien en el oeste de la península, también en el sur, tartesios, no sabemos quiénes eran los tartesios, puesto que no hemos encontrado rastros de ellos, pero es un pueblo mítico de la antigüedad. Los fenicios, asentados en algunas colonias, sabéis que los fenicios eran pueblos que venían del norte de África, fundamentalmente de la zona de Palestina, y que eran grandes comerciantes. A los fenicios, por ejemplo, les debemos la invención del alfabeto. Todos los alfabetos que conocemos derivan del alfabeto fenicio. Bueno, pues los fenicios llegaron hasta el fin del mundo. El fin del mundo en la antigüedad era las columnas de Hércules. ¿Cuáles eran las columnas de Hércules? Pues era el estrecho de Gibraltar. Y más allá no había nada, el mundo desaparecía. Bueno, pues los fenicios establecieron algunas colonias en el sur de la península. Por ejemplo, en Murcia hay una ciudad que se llama Cartagena. Cartagena deriva su nombre de la ciudad africana de Cartago, con la que Roma estuvo durante siglos en guerra. Los griegos también establecieron algunas colonias comerciales en la costa española. Por ejemplo, en Cataluña hay una ciudad que se llama Ampurias. Ampurias deriva del griego emporion, y emporion en griego significaba mercado. Es decir, hay una ciudad en la península ibérica que, traduciéndolo del griego, se llama mercado. ¿Por qué? Porque los griegos levantaron este puerto comercial para traficar con los habitantes de la península. Los habitantes
de la península ibérica, de la actual España y Portugal, vascos, celtas, íberos, tartesos, hablaban a su vez distintas lenguas. No conocemos prácticamente nada de estas lenguas, salvo por algunos textos que han llegado hasta nosotros, escritos sobre piedra o sobre bronce, sobre metal. Están escritos en alfabetos derivados del fenicio y a partir del estudio de esos textos podemos conocer algunos de los rasgos del celtíbero, de la lengua celta que hablaba en este pueblo, o del íbero. En el caso del íbero, a pesar de que conocemos algunos rasgos de esta lengua, no hemos logrado todavía descifrarla. Los filólogos, tras más de un siglo de estudio, todavía no están seguros de lo que dicen esos textos. Así se ha intentado relacionar el íbero con el vasco y se han intentado traducir estos textos a partir del vasco, pero los esfuerzos han sido todavía infructuosos. El vocabulario que tenemos de origen prerromano es mucho. Fundamentalmente las lenguas ibéricas, castellano, portugués, catalán, aragonés, asturleonés, etc. La mayor parte del vocabulario de estas lenguas deriva del latín, pero muchas palabras derivan también de estas lenguas prerromanas. La gente, con la conquista por parte de los romanos y la imposición de una lengua y de una cultura mucho más avanzada, se vieron en la obligación de aprender latín. Pero las lenguas originarias, durante un tiempo que podríamos considerar 2, 3 siglos, todavía siguieron siendo transmitidas, sobre todo por parte de las mujeres. Entonces, debido a esta transmisión, aunque acabaron desapareciendo, han llegado pues muchas palabras. Vocabulario de origen prerromano, pues por ejemplo nombres de árboles, del celta, álamo, bota, gancho, losa, bueno, son nombres derivados del celta, o palabras de origen vasco. En latín, bueno, en español tenemos izquierda y derecha, pero en español, en latín o en castellano antiguo era derecha y siniestra. Por eso hay una locución en español moderno que todavía dice, cuando hacemos algo muy rápidamente y al azar, decimos que hacemos algo a diestra y a siniestra. Bueno, pues ese siniestra era originalmente izquierda, que es la palabra en latín, siniestra, siniestro. Pero esa palabra, por influencia de la religión, acabó adquiriendo un significado muy negativo, un significado tabú. Y fue con el tiempo sustituida por una palabra de origen vasco, eskar. Y de ahí que tenemos izquierda. Pizarra, zurdo. Zurdo es otra palabra para decir izquierda, pero en este caso la mano izquierda, zurdo. Una persona zurda es una persona que escribe con la mano izquierda y no con la mano derecha. Muchísimos apellidos españoles son de origen prerromano o son de origen vasco, por ejemplo, Echevarría. Echevarría es un apellido muy común en España, pues Echevarría, Eche en vasco significa casa. Sería alguien que vendría de esta casa o de una casa en particular. Bueno, Eche significa casa y R significa pueblo.
Entonces, bueno, más o menos sería ese significado. Muchos apellidos muy comunes en español, mis propios apellidos, Pérez, Sánchez, otros apellidos similares como López, es decir, todos los apellidos en español que terminan en Z, y en portugués esos apellidos existen, aunque con la terminación S, derivan de nombres en latín, de nombres propios. Por ejemplo, mis apellidos, Pérez deriva de Pero, que era la forma antigua de Pedro, y Sánchez deriva de Sancho, que era un nombre propio masculino. Pero la Z final deriva del vasco. Es una posibilidad filológica que derive del vasco. Hay alguna otra teoría, pero bueno, nos vamos a quedar aquí con esta. Esa Z significaría hijo de. Pero, que era Pedro en castellano antiguo, Pérez sería hijo de Pero, hijo de Pedro. O Sánchez sería hijo de Sancho. O López sería hijo de Lope. Es un poco como sucede en ruso, ¿no? Con la terminación ich. Petrovich. Yo en ruso podría ser Petrovich, ¿no? Pérez, Petrovich. Sería algo así. Bueno, la romanización de la península, como os he dicho, fue lenta. Invadieron hacia el siglo 218 a.C., dominaron toda la península y se mantuvo la península como parte del imperio hasta el siglo XV, hasta el siglo V, época en la que el imperio, por diversas causas, una de ellas las invasiones germanas, que no fueron invasiones como tal, puesto que que Roma recurrió a mercenarios germanos para cubrir las filas de su ejército. Entonces, poco a poco la penetración no fue en forma de guerras, sino que los germanos ya estaban dentro del imperio. El imperio se desmorona, los germanos, que eran pueblos nómadas, se van desplazando y en una de estas oleadas llegan a la península ibérica. Bueno, en una clase posterior estudiaremos la evolución del latín al castellano, algunos rasgos fonéticos. Aquí veis ejemplos, palabras en latín y su evolución en español. Pues palumba, paloma, buca, boca, tempus, tiempo, causa, cosa. Entonces, muliere, mujer, filius, hijo, stare, estar. Veremos cómo o por qué razones, pues por ejemplo, el diptongo AU da en español O, la consonante F se aspira. La H en español, siempre que veáis una H, o casi siempre, en un porcentaje altísimo, esa H significa o es un recuerdo de que allí antes hubo una F. En el caso de filius, hijo. O como la J en muchos casos deriva de combinaciones como por ejemplo L más vocal I. Como veremos también, consonantes sonoras intervocálicas como la G en ego desaparecían. Y de ahí teníamos ego, eo, diptongación de la E en Y, yo. Bueno, o la Ch deriva de combinaciones como K, T. La K acababa vocalizando en una I. La I decimos, aunque suene curioso, que mojaba a la T, y la T acababa adquiriendo el sonido de una Ch. Entonces de ahí pectus, pecho. Bueno, esto lo veremos más lentamente. En cuanto a la evolución de la gramática, pues básicamente
del latín al español, los casos desaparecen, son sustituidos por preposiciones, de ahí que el caso dativo, que se usa con el verbo gustar en español, siempre tenga la A. A mí me gusta el chocolate. A Pedro le gustan las motos, etc. 2 géneros en lugar de 3. El latín, que era una lengua sintética, es decir, todos los tiempos verbales se expresaban por una sola palabra, pues muchos de esos tiempos verbales acaban expresándose mediante perífrasis. La perífrasis es la unión de un verbo auxiliar más un verbo con significado léxico. Ya veremos algunos casos. Por ejemplo, el futuro, en español, el futuro simple, deriva de una forma perifrástica. Compraré, un futuro simple, deriva de comprar. El auxiliar se posponía al verbo, en castellano medieval, comprar, y con el tiempo acabó formando una sola palabra. Comprar, compraré. Comprar, has de comprar, comprarás. A de comprar, comprar, comprará. Y además, el artículo no existía en latín, pues se desarrolla, como en el resto de lenguas romances, una serie de pronombres derivados de los latinos y de artículos derivados de los pronombres latinos, pero que en latín no existían. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no alargar mucho más el vídeo y no sobrecargaros con trabajo. En la próxima clase veremos la evolución del castellano desde época medieval hasta la actual y algunas características fonéticas. Bueno, que lo paséis bien. Aquí lo dejo.